Bueno, muy buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este nuestro encuentro en el que seguimos adelante, leyendo y reflexionando a la luz del Evangelio de San Lucas. Hemos venido caminando con Jesús hacia Jerusalén y hemos venido escuchando las distintas enseñanzas que el Maestro nos proporciona sobre cómo debemos ser si queremos realmente vivir como discípulos, cuáles son las características fundamentales. Y escuchábamos las semanas pasadas un capítulo extraordinario en el que en torno a la mesa Jesús nos daba enseñanzas importantísimas sobre la humildad, enseñanzas muy importantes sobre cómo debemos vivir, cuáles son las condiciones para ser discípulos suyos. Y hoy nos encontramos iniciando este capítulo 15 que podríamos ser, que podríamos decir, perdón, que se trata del corazón del Evangelio de San Lucas, obviamente en algunos temas específicos, sobre todo en el tema de la presentación que nos hace de la misericordia divina. Pero bueno, antes de entrar a este texto hermosísimo que el Señor nos regala hoy, vamos entonces a invocar la presencia del Espíritu para que sea Él el que nos ilumine y sea Él el que nos conduzca en este nuestro encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor del cielo y de la tierra, por tu infinita bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por todos los favores y beneficios que recibimos de tus manos. Te pedimos que nos ilumines, que nos bendigas, que nos acompañes, para que todo lo que de palabra, de obra realicemos, sea todo en tu nombre. Te pedimos, Señor, que a la luz de esta palabra nos permitas conocerte, amarte y sobre todo servirte en los hermanos. Envía tu Espíritu Santo, Señor, para que Él nos guíe hacia la verdad plena y nos ayude a comprender la riqueza del mensaje de tu salvación. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, decíamos que hace 8 días que escuchábamos el capítulo 14 del Evangelio de Lucas, en donde en la primera parte del capítulo se nos dan enseñanzas extraordinarias acerca de el discipulado. Sobre todo se nos enseñaba cómo tenemos que ser discípulos de Jesús. Eran las enseñanzas que se dan en torno a la mesa, cuando hablábamos de la elección de los asientos, de la elección de los invitados, pero después esa parábola extraordinaria, donde se nos hablaba del gran banquete al que muchos de los invitados no van por diferentes excusas y que entonces el Señor, el dueño, el que invita y que organiza el banquete, pues llama a otros. Y insistíamos cómo el Evangelio deja muy claro, según la teología de Lucas, cómo el Señor llama al resto de Israel, a los que son desechados por las autoridades religiosas y civiles del pueblo, pero también a los paganos en esa idea de apertura del reino que San Lucas nos presenta. Después terminábamos el Evangelio presentándonos las condiciones que Jesús pone para que ser discípulos suyos, ponerlo a Él en primer lugar, no anteponer a nadie, ni siquiera a la propia familia, en el centro, en el corazón de nuestra vida, para seguir libremente al Señor. Pero también, así como se nos pedía no anteponer a nadie, se nos invitaba a tomar la cruz, a seguirlo, se nos invitaba también a renunciar a los bienes. En un resumen, ni nada ni nadie puede ocupar el corazón, el lugar del corazón que solo le corresponde a Dios. Y terminábamos con una pequeña parábola sobre la sal. La sal es buena, mas si también la sal se torna insípida, ¿con qué se sazonará? No es útil ni para la tierra ni para el estiércol. La tiran fuera. El que tenga oídos, que oiga.
se nos invitaba también que nosotros debemos ser como la sal, debemos saber optar por el Señor. Y esto nos pone de frente al capítulo 15 del Evangelio, el capítulo que podríamos intitular Las parábolas de la misericordia. Decía un autor que darle título a un parágrafo, a una página, es tratar de entender. Y vamos a ver que en este capítulo 15, pues se nos dificulta porque se habla de una parábola, pero se nos presentan tres parábolas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debería ser el verdadero título? Esperemos que al terminar la lectura, la meditación y hasta la oración con estos textos, pudiéramos escoger qué título ponerle a este capítulo, a estos 32 versículos que son fundamentales para el Evangelio de Lucas. Decíamos entonces que en la sección anterior, mientras Jesús sigue camino hacia Jerusalén, acompañado de una gran cantidad de gente, enuncia una serie de condiciones para ser discípulo suyo. Ahora se vuelve a los fariseos y a los doctores de la ley para contestar precisamente con nuevas parábolas la actitud de estos personajes que le critican porque acoge a los pecadores y se sienta a comer con ellos. Les decía que esta página, el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, ha sido llamada por algunos como el corazón del tercer evangelio. Es como si se centrara todo el evangelio a presentarnos estas parábolas que son propias de San Lucas, excepto la primera parábola de la oveja perdida, que podríamos decir que Lucas toma de la fuente Q, porque también encontramos algunos datos similares en Mateo. Sin embargo, la segunda parábola y la tercera, sobre todo la parábola que llamamos nosotros el hijo pródigo, es propia de San Lucas. Es autoría, ha sido, digámoslo así, de la fuente propia de Lucas y solo en este evangelio la vamos a encontrar. Ahora, basta una lectura corrida para percibir espontáneamente cuatro secciones fundamentales en este capítulo 15. Vamos a encontrar una introducción general que vamos a ver es lo que nos permite entender o es lo que nos da las claves de lectura de todo el capítulo. Una primera parábola, una oveja que se ha perdido. Una segunda parábola, el extravío de una moneda, o para presentarlo de forma paralela, podríamos llamarla una moneda que se ha perdido. Y una tercera parábola que sería como un hijo que se ha perdido o la pérdida de un hijo, ¿verdad? Vamos a ver que en todas las parábolas, pues lo que se quiere destacar es precisamente este elemento de encontrar y sobre todo el elemento de la alegría. Vamos a ver un estrecho paralelismo entre las dos primeras parábolas que contrasta con la elaboración literaria de la tercera, pues que aunque todas tienen en común la centralidad del clima de la alegría por la recuperación de un objeto, entre comillas, perdido. ¿Verdad? Dos parábolas muy paralelas, casi que lo mismo, solo que con palabras diferentes, y una tercera parábola que es más elaborada, que es literariamente más rica, más expresiva, que vendría a ocupar el corazón de este evangelio. Como estamos en una de las páginas más importantes del Evangelio, vamos a primero a leerlo. Todo el capítulo 15. Le voy a pedir a don Guillermo, por favor, que nos lea todo el capítulo 15 para después ir analizando estas secciones en las que vamos a dividir este capítulo. Escuchemos entonces con atención, como si fuera la primera vez que lo hacemos, este corazón del Evangelio según San Lucas, el capítulo de las parábolas de la misericordia. Sí, parábola de la oveja perdida.
Se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se ha perdido hasta hallarla? Y al hallarla, la pone gozoso sobre sus hombros, y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gócense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Parábola de la moneda perdida. ¿Qué mujer que tiene 10 monedas, si pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con empeño hasta hallarla? Cuando la halla, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, gócense conmigo, porque he hallado la moneda que estaba perdida. Les digo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Parábola del hijo perdido. Dijo además, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual lo envió a su campo para apacentar los cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos, saquen de inmediato el mejor vestido y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y regocijémonos, porque mi hijo, estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Después de llamar a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? No, no. Este le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha mandado matar al ternero engordado para por haberlo recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió pues su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él dijo a su padre, he aquí, tantos años que te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con prostitutas, has matado para él el ternero engordado.
Entonces su padre le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Muy bien. Bueno, de verdad que cuando nos ponemos de frente a la palabra y sobre todo cuando tomamos la actitud de escucha atenta, de escuchar la palabra como si fuera la primera vez que la escuchamos, de verdad que la lectura de este texto conmueve profundamente. Vamos entonces a empezar con esta pequeña introducción general que, como les digo, nos va a brindar la clave de lectura para toda la parábola, para todo el capítulo. Es fundamental. Si nosotros no leyéramos o no entendemos estos primeros 3 versículos, pues entonces la parábola, a pesar de toda su riqueza, perdería su norte, perdería su sentido, perdería el por qué San Lucas tan cuidadosamente ha querido regalarnos estos textos extraordinarios. Dicen los 3 primeros versículos de esta introducción general: todos los publicanos y pecadores se acercaban a él para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Y entonces les dijo esta parábola. Notemos que empezamos primero hablando del auditorio de Jesús, ¿verdad? San Lucas nos ha puesto en el capítulo 15. Estábamos en primer lugar en un banquete que ofreció uno de los principales fariseos a Jesús. Después, caminando Jesús, dice que mucha gente caminaba con él cuando Jesús nos da las 3 condiciones y nos invita a tener una actitud Ponga siempre de para ese texto que aparece ahí discernimiento, cuando usted pone el mouse ¿verdad? Un texto de discernimiento. Y ahora se nos presenta un nuevo auditorio. Lucas habla de publicanos y pecadores. O sea, se hace referencia en el Evangelio de Lucas estas Me dos pongo los clases. audífonos entonces. En el Evangelio de Lucas, estas 2 clases de personas tipifican a los marginados, a los incrédulos o a los que viven al margen de la ley, ¿verdad? Recordemos los publicanos, recordemos los pecadores que ya habían salido en la primera parte del Evangelio, aquellos que son marginados, que son señalados como pecadores públicos, ¿verdad? A los cobradores de impuestos, a los publicanos, ¿verdad? Que se les consideraba como traidores de la comunidad, pero también aquellos que se les consideraba pecadores porque tal vez no creían o porque vivían o no cumplían, ¿verdad? La ley de Dios. Vivían al margen de la ley. Y es entonces aquí San Lucas nos presenta este auditorio. Pero a la par de este auditorio, ¿verdad? Dice, llama la atención cómo se acercan para escuchar a Jesús. Notemos que aunque es gente marginada, que es gente señalada, que aunque es gente que vive al margen de la ley, sin embargo, sienten esta inquietud de acercarse. Yo me preguntaba, ¿inquietud o necesidad? ¿Cómo serían las palabras de Jesús? ¿Cómo sería, inclusive, cuál sería la fama que se ha ido forjando en torno a la figura de Jesús, que permite que estas personas, que normalmente son personas, recias, que normalmente son personas que viven a la defensiva, sobre todo en la dimensión religiosa, que habrán escuchado de Jesús, que se acercan a él para oírle? No es solamente para llenar una curiosidad, no es solamente para ver si lo que se dice de él es cierto, no. Dice que se acercan a él para escucharle. Pero junto con este auditorio, San Lucas nos habla
del otro auditorio, que vamos a llamar los acosadores, que se presentan las autoridades religiosas, los fariseos y los escribas que murmuraban. El verbo que utiliza San Lucas o el tiempo verbal que utiliza en San Lucas, que utiliza San Lucas en este verbo, no se habla de un hecho puntual. No es que comenzaron a murmurar, sino que se habla en un pasado continuo que hace referencia a una actitud crítica. Y esa actitud crítica la hemos visto en todo el Evangelio, como los fariseos y los escribas constantemente critican a Jesús. No Ya es no se ve solamente el del... no es solamente por algo que Jesús dijo, sino ya es su vida, su persona, todo su mensaje, lo que los fariseos y los Le doy, escribas no se están escucha nada. criticando, ¿verdad? Doña Jenny, perdón, nosotros sí la escuchamos. ¿Estás teniendo problemas? Bueno, parece que doña Jenny no nos escucha, pero nosotros sí la escuchamos. Ok, entonces vea que son esa actitud. Por un lado, el contraste, la actitud de los que se acercan para escuchar, la actitud de los que están allí para criticar a Jesús. Recordemos que la parábola final o las condiciones finales decían que muchos se acercaban a Jesús. Y Jesús dice, bueno, no se trata solamente de acercarse, hay que cumplir también ciertas condiciones. Y como aquí San Lucas nos presenta, pues que estos fariseos y escribas, la mayoría de ellos que están con Jesús, que andan con Jesús, pues su actitud no es para escucharlo, sino criticándolo, para criticarlo. ¿Y cuál es la crítica? Notemos que se insiste, no se critica a los publicanos y a los pecadores. No, el problema no está en que ellos se acerquen a Jesús. Lo que se critica, el eje de la crítica, es precisamente qué hace Jesús ante esta actitud de esta gente que se acerca a ellos. Y San Lucas insiste que acoge, los recibe y no solamente eso, el escándalo de comer con ellos. Es una actitud de cercanía con los pecadores. Es una actitud de, como diría San Pablo más adelante, se hizo semejante a nosotros, se hizo pecado en el sentido de que se acerca a compartir íntimamente, cercanamente con los pecadores, aunque él estaba libre de pecado, pero no se sintió apartado de ellos, sino que compartía con ellos incluso la comida. Y ya hemos hablado de la importancia de lo que significaba compartir un banquete, compartir una comida con otra persona que no era solamente tomar alimentos y llevarlos a la boca. Era compartir la intimidad, compartir una cercanía, compartir la misma vida. Jesús se acerca a los pecadores y entonces viene la respuesta de Jesús. San Lucas nos habla de una parábola. Y aquí es donde empiezan los problemas porque no se trata de una parábola, sino de tres parábolas. Pero ¿no será esto solapadamente o indirectamente una condición con la que San Lucas nos está diciendo que tenemos que leer las tres parábolas en su conjunto, no como tres elementos separados, sino como una sola enseñanza? Por eso se nos implica, se nos exige prácticamente ver cuáles son las características fundamentales, ver cuál es el común denominador entre las tres pequeñas parábolas para poder entender el mensaje de Jesús. Y vean que el mensaje de Jesús es la respuesta que que da Jesús a esta crítica. ¿Por qué su cercanía con los pecadores? ¿Por qué Jesús se acerca? ¿Por qué los acoge?
¿Por qué come con ellos? Si fuera realmente el Mesías, el enviado de Dios, no debería apartarse de todo aquello que cierra su corazón a Dios. No debería apartarse de aquellos que escandalosamente viven al margen de la ley. No debería apartarse de aquellos que pecan públicamente. Ese es el problema. Y aquí por eso decimos, se trata de unas enseñanzas fundamentales acerca de Jesús, porque en el fondo va a ser eso. Nos va a decir por qué Jesús actúa así, por qué Jesús acoge, por qué Jesús come, por qué Jesús se muestra cercano a todos estos personajes. No sé si hay alguna pregunta. Padre, Sí, por yo, favor. es que me quedé pensando, y no quería interrumpirlo, pero ¿por qué usted puso ahí, el corazón del tercer evangelio Ah, dentro del evangelio de Lucas? porque, recordemos, sí, perdón, porque digamos, cuando hablamos del primer evangelio, se hace referencia, perdón, sí, eso nunca lo he dicho, se hace referencia al orden canónico. Si ustedes hablan, el primer evangelio no hace referencia al orden cronológico, sino al orden canónico. Entonces, en el orden canónico están Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, cuando yo digo, como dice el cuarto evangelio, es el evangelio de Juan. Como dice Ah, el tercer evangelio, el evangelio de Lucas. Según el segundo evangelio es Marcos. Según el primer evangelio es Mateo. Se citan así también los evangelios, pero por su orden canónico, no por su ok. orden cronológico. Gracias. ¿Quién hizo la pregunta? Eli, Eli. Gracias, Eli, porque si no lo había dicho. Y como voy a devolverme un momentito. Como este autor, ¿verdad? La cita es textual, el corazón del tercer evangelio es como decir el corazón del evangelio de Lucas. ¿Queda yo claro? no sé, es que yo estuve pensando que era como cuando dicen el primer Isaías, el segundo Isaías, digo yo, "Uy, pues No, será parecido, pero no, no. o sea, tiene todo el sentido Ok, sí, del orden. del Ujú, orden canónico. Cuando hablamos correcto. del, digamos, para los que no han escuchado la expresión, primer Isaías, segundo Isaías y tercer Isaías, es que cuando se estudia el libro del profeta Isaías, uno se da cuenta que en realidad son varios libros unidos, que no corresponden todos a la misma época, porque si fuera así, de Isaías, el personaje Isaías debió haber vivido como 500 años, porque el Sí, profeta Isaías, el profeta histórico, es del siglo octavo. ¿Verdad? Y habla también del exilio de Babilonia, que fue en los años 500, o sea, en el siglo quinto antes de Cristo. Entonces, de ahí una persona, te digo que para poder haber sido testigo de todos esos acontecimientos, tuvo que haber vivido como 400 años. Entonces, los estudiosos dividen el libro en diferentes épocas y lo titulan así, primer Isaías, segundo Isaías, tercer Isaías, ¿verdad? Pero aquí se hace referencia nada más al orden canónico, es decir, el Evangelio general, el Evangelio de Lucas, ¿ok? ok. Bueno, Padre, y eso que usted estaba diciendo ahora, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ajá, Bueno, yo no sé, pero a mí me parece que o al menos a mí me queda como claro, no sé si estoy equivocada, pero que es que, ¿por qué Jesús actúa así? Porque para eso vino, ¿verdad? vamos a eso. Vamos a eso, porque acordate que no era una visión muy clara. Para nosotros, claro, nosotros somos ya de la última etapa de la salvación, conocemos la misión, pero recordemos que en tiempos de Jesús, de no, las ideas, ¿verdad? Y sobre todo las ideas que se tenían de Dios eran muy distintas. ¿Verdad? Dios quiere a los buenos y hace a un lado a los malos, a los pecadores, ¿verdad? Dios rechaza aquellos que lo niegan. ¿Y cuál es el núcleo del evangelio? Claro que nosotros lo sabemos, para eso ha venido. El mismo Jesús va a decir más adelante en el capítulo, bueno, lo decía ya en el capítulo 19, que ha venido a buscar lo perdido, ¿verdad? Entonces Jesús se presenta casi que como el personaje del que nos van a hablar todas estas parábolas, ¿ok? Bueno, Ujú, vamos entonces gracias. con la primera parábola. Usted nos hace el favor de leerla, doña Eli.
según yo tenía todo el micrófono abierto. Sí. ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la pone contento sobre sus hombros y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice, alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Muy bien, es la primera parábola. Recordemos que las parábolas son pequeñas historias, ¿verdad? Pequeños cuentos, podríamos decir, que Jesús, donde Jesús toma elementos de la vida cotidiana, normalmente de la vida rural, de la vida agrícola, para transmitir un mensaje. Un mensaje que normalmente es de fácil entendimiento para las personas. No se requiere mucha capacidad intelectual para captar el mensaje, porque precisamente la riqueza de la parábola es esa, que utiliza un lenguaje muy familiar, muy cotidiano, ¿verdad? Muy de la propia vida del pueblo para transmitir un mensaje. ¿Verdad? Y curiosamente, estas parábolas empiezan de una manera curiosa, porque empiezan con una pregunta retórica, una pregunta para involucrar, ¿verdad? A los oyentes, una pregunta para que una pregunta, ¿verdad? Se dice pregunta retórica, una pregunta donde el que escucha inmediatamente tiene que responder. La pregunta es, ¿quién de vosotros? La pregunta es en sí, casi que la parábola. ¿Quién de vosotros tiene 100 ovejas? Que tiene 100 ovejas, se le pierde una de ellas, ¿no deja las 99 en el desierto y va a buscar a la que se le perdió hasta que la encuentra? La pregunta, la respuesta casi cae por su propio peso. Cualquiera. Cualquiera que tenga, que pierda una oveja, pues se apresura a buscarla, ¿verdad? Es una pregunta retórica y tiene elementos muy detalles. Primero, el contraste de los números que nos hace pensar, bueno, 100 y uno, ¿verdad? Es apenas el 1% de la cantidad de ovejas que se tiene. No podemos caer en la parábola, no es una alegoría donde todo tiene un significado específico. Es la diferencia entre parábola y alegoría. La alegoría es como un cuento donde todos los elementos tienen un significado preciso. La alegoría más importante que conocemos es la del sembrador, ¿verdad? Lo que cayó en semilla en tal parte es tal cosa, lo que cayó en otro, el personaje que siembra es esto, el enemigo es esto. Todos los elementos tienen un significado. La parábola no. Aquí llama la atención ese contraste, ¿verdad? Es que no se le perdió la mitad. Uno podría decir, bueno, pero se le perdió una, tiene 99. Bueno, entonces, ¿qué manifiesta? ¿Por qué ese salir a buscarla? ¿Por qué esa ansiedad y desazón del pastor? Alguien va a decir, pero bueno, ¿por qué deja 99 en el desierto? Ovejas solas en el desierto. Qué peligroso que venga un lobo. Qué peligroso que vengan animales feroces o que vengan otros a robarla. No, no son los detalles que interesan. Ponernos a meditar en esos detalles es perdernos de vista, ¿verdad? Perder el rumbo de lo que la parábola quiere expresar. Aquí no tanto tendríamos que, entre comillas, juzgar la irresponsabilidad del pastor que deja 99 a un lado, sino todo lo contrario, la responsabilidad y la tenacidad del pastor, que aunque tiene muchas más, le importa una, le importa esa. Algunos dicen, es que seguro era la oveja preferida. No, el autor no nos da ninguna pista para decir si había predilección por esa oveja o no. Lo único que hace que esta oveja sea predilecta, que esta oveja sea el objetivo de la responsabilidad y la tenacidad del pastor, es el hecho de que se encuentra perdida. Noten ese detalle. Lo único que hace que esta oveja que el pastor se vuelque, ¿verdad? Con ansiedad y desazón, y que
busque tenazmente, porque vea que dice, hasta que la encuentra. No fue, voy a ir por ahí a ver que la veo. No, no, no. Es el pastor que deja las ovejas y se va. ¿Por qué se pierde una oveja? Podríamos preguntarnos, ¿cuál es la razón por la que se pierde una oveja? Bueno, normalmente pueden haber muchas razones, porque deja de escuchar la voz del pastor. Recordemos que las ovejas, decíamos una vez ya cuando vimos los salmos, no son tan astutas para ver, son más astutas para escuchar. La oveja quizás dejó de escuchar la voz del pastor, dejó de escuchar el silbido. La oveja quizás sintió hambre y se fue, ¿verdad? Por curiosidad o por necesidad hacia un aprisco. ¿Por qué se perdió la oveja? No sabemos, pero es una oveja que estaba perdida. Y el hecho de estar perdida es precisamente alejada del rebaño, alejada del pastor. En eso consiste, entre comillas, la perdición de la oveja. Se ha alejado de aquel que por función la cuida, la defiende. Se ha alejado de aquel que la conoce. Se ha alejado de aquel que es el único que puede conducirla hacia los pastos verdes y hacia las fuentes de aguas tranquilas. Pensemos en la imagen tan linda de la que nos habla el Salmo 22 de las funciones del pastor y de la relación del pastor con las ovejas. Entonces, ese detalle de cómo se enfatiza la responsabilidad y la tenacidad del pastor, incluso cómo muestra una expresión profunda de cariño. Yo siempre cuando utilizamos este texto, cuando me toca predicar o preparar a los niños para la primera confesión, entonces siempre les pregunto, bueno, ¿qué hace el pastor cuando se le pierde, cuando encuentra la oveja? ¿La regaña? ¿Le da un chilillazo? ¿Verdad? ¿Le reclama? ¿Verdad? No, el pastor simple y sencillamente la toma, dice, la encuentra, se alegra, se pone muy contento y la carga sobre sus hombros, una expresión del cariño, del afecto del pastor, pero un cariño y un afecto que va más allá. Y el énfasis de la parábola precisamente insiste en esta alegría del encuentro. Reúne, convoca amigos y vecinos en la mentalidad de un pastor, ¿verdad? De que una oveja se pierda puede ser de siempre y que el pastor termine encontrando la oveja puede ser un elemento natural, normal, ¿verdad? Pero veamos que es desproporcionada la reacción del pastor. ¿Por qué? Porque se pone contento, la carga con mucho cariño, pero cuando llega a su casa, convoca amigos y a vecinos, porque la alegría que se comparte es una alegría que se multiplica. Por eso dice, alégrense conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido. La alegría del encuentro, que va a ser la nota característica de estas tres parábolas, el énfasis. Notemos la alegría de un doble encuentro, encontrar a la oveja perdida, pero también encontrarme para compartir mi alegría, convocando a los amigos y a los vecinos. Aquí la palabra encuentro se nos convierte en una palabra ambivalente, de dobles significados. Me alegro de compartir con ustedes y me alegro porque he encontrado la oveja. La alegría del encuentro es lo que subraya la parábola. Pero después hay una aplicación que va más allá del acontecimiento meramente humano, ¿verdad? Y hay una intención, ¿verdad? Este, perdón, hay una aplicación. Notemos entonces que la parábola responde, ¿verdad? Podríamos decir que la intención de la parábola tiene una función justificante.
Es una defensa del comportamiento de Jesús. Recordemos que las tres parábolas son la respuesta que Jesús da ante la crítica. ¿Por qué acoge? Porque es muy cercano a los pecadores. Y entonces por eso viene una aplicación que ensancha el horizonte estrecho de este simbolismo para proyectarlo a la alegría que se experimenta en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Y entonces, la razón de esta trascendencia, ¿verdad? No consiste precisamente en que la búsqueda ha sido fructífera, sino concretamente en la realidad de que un pecador, un perdido, ha llegado a la conversión. Hay más alegría por un solo pecador que se convierta. Aunque vamos a ver que la acción, ¿verdad? La acción subraya que la conversión no es algo automático o puramente individual, sino que la conversión es posible por la generosa y benévola iniciativa del pastor. ¿Por qué la oveja es encontrada? Porque el pastor la busca. ¿Por qué el pecador se convierte? Porque en el fondo responde a ese deseo, a esa voluntad, a esa actitud de apertura de Dios que invita a la conversión. ¿Verdad? Dios que nos ama y amor con amor se paga, pues la conversión nos hace responder a este amor infinito de Dios. Porque hermanos, a veces nosotros pensamos que la conversión es dejar de hacer cosas malas. Ay, es que estoy fallando mucho en esta cosa, tengo que convertirme, tengo que dejar de hacer esto. Sí, ese es un elemento de la conversión, pero la conversión no es solamente apartarme del pecado. Yo puedo ser, por ejemplo, un drogadicto, ¿verdad? Y yo digo, bueno, voy a apartarme de la droga. Y alguien puede decir, ay, se está convirtiendo. No, dejó la droga, pero quizás no ha abierto su corazón a Dios. Quizás su intención por dejar la droga no es motivada precisamente por una actitud religiosa o moral, o simplemente moral. Entonces veamos que la conversión no es solamente dejar de hacer cosas malas, es abrirme precisamente a la gracia de aquel que en medio de mi pecado salió a buscarme, de aquel que en medio de mi pecado ha venido a llamarme, ha venido a buscarme. Entonces notemos que la parábola se las trae, como decimos, ¿verdad? Nosotros, porque nos hace entender esto. La conversión no es algo automático, ni algo individual. Es posible convertirse, sí, porque Dios me está invitando a ello, porque Dios también genera la conversión. La conversión se nos presenta entonces, la metanoia, como una búsqueda a ese Dios que me está buscando. ¿Verdad? Doña Flori, ya te doy la palabra. Yo siempre cuando hablo de la conversión, recordemos que la conversión en la palabra metanoia en griego, que es lo que nosotros traducimos como conversión, hace referencia precisamente al verbo sub en hebreo, que es dar un giro de 180 grados. Y yo incluso en misas muchas veces me ha tocado hacer el ejercicio, ¿verdad? Pensando, por ejemplo, vamos a tomar, vea, aquí yo tengo una colección de santos. Vamos a hacer el ejemplo así, vean. Vamos a ver si ustedes están viendo. Tengo un personaje, San Antonio de Padua, que por cierto le corté la cabeza al niño, aquí la tengo, ¿verdad? Pero no nos fijemos en la imagen, sino una imagen cualquiera. Y la Virgen, ¿verdad? Entonces, imaginémonos que son dos personajes cualquiera, dos de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, don Andrés va a estar representado en San Antonio y doña Elizabeth. Ustedes se pelean. Pelearse es ponerse de espaldas. No quiero volver a ver, no quiero hablarle, no quiero verlo. Se ponen de espalda por espalda, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, doña Elizabeth dice, no, 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 ay, voy a darle un chance, voy a darle una oportunidad, se vuelve un giro de 180 grados, pero ¿qué pasa?
que la otra persona continúa dándole la espalda. Para que pueda haber un diálogo, para que pueda haber una reconciliación, los dos tienen que volverse mutuamente, los dos tienen que hacer un giro. Pero ¿qué pasa cuando yo peco? Cuando yo peco, yo le doy la espalda a Dios, pero Dios no me da la espalda. La conversión es hacer un giro de 180 grados sabiendo que voy a encontrarme siempre de frente a Dios, que es amor, que es misericordia. Por eso yo puedo convertirme, ¿verdad? Y la conversión es eficaz, es posible, porque Dios siempre está allí para atenderme. Lo que Dios me pide es dar ese giro, dejar de darle la espalda para ponerme de frente nuevamente a Él. ¿Se entiende la idea? Por eso decimos la Sí, conversión no es señor, algo Muy bien, automático. qué padre. ¿Verdad? linda Qué explicación bonita tan Bueno, gráfica y explicación. tan vamos a darle bonita. la palabra a doña Flori y después comentamos la parábola, porque Sí, estas parábolas, les digo, tocan profundamente el corazón. Doña Buenas Flori, noches. te escuchamos. Este, es que, bueno, es tan linda, ¿verdad? Porque el pastor no quiere que su oveja se le pierda, Ujú. porque él sabe que hay muchos, muchos peligros. Y entonces, digamos que esa oveja soy yo. Si me perdí, me pueden pasar muchas cosas. Y como él me ama tanto, él no quiere que esta oveja se le pierda. Sí, Entonces, por eso él hace todo, todo, todo lo que pueda por recuperarla, ¿verdad? Y ok, entonces, bueno, ya la sí. recoge, la trae, y él se pone tan feliz de que la encontró. Y también él, después de que está tan contento, llama a todo mundo para decirle. Entonces, me recuerda a mí también que cuando a mí me pasan todas esas cosas buenas que él hace en mí, yo tengo que testimoniarlas, Ujú. no las tengo que dejar solo para mí, sino tengo que compartirlas con todos. Ok, Entonces, eso es lo que sí, me tiene así como, ay, sí. tan Doña feliz, Flori, y tan sobre todo, lindo. ahora que usted decía eso de la oveja. Por eso les hablaba de la desproporción en la cantidad. Es una contra 100. Ujú. Alguien Sí, podría decir, bueno, me quedan 99, me quedan bastante. No perdí la pero... mitad, no perdí 75, no perdí 80, no, perdí una, me quedan 99. Alguien podría decir, pero como decimos en Cartago, qué angurriento. Y si tenía 99, ¿por qué ir a buscar una? No, es que no importa la cantidad. El Padre, trato con Dios, perdón, el trato con Dios es un trato personal. Y vea ah, que nosotros, por ejemplo, muchas veces nos quedamos con los 99. ajá, Y la mayoría de veces nos hemos quedado con los 99. A una persona dejó de venir. Bueno, pero siguen habiendo 50 en la iglesia. Se fue una. No importa, hay todavía 99. ¿Cómo ujú, actúa Dios? ¿Qué hace Jesús? Una es tan importante como la ujú, totalidad. ujú, Y ujú, eso es algo que tiene que ponernos a pensar, ¿ok? ujú, Sobre ujú, todo para nuestra pastoral, ¿verdad? No es que estamos por cantidades, ajá, no es por cantidades, porque por cantidades, por culpa de la cantidad, nosotros nos estamos durmiendo en los laureles. Nosotros podemos decir, sí, es que yo voy a Churuca a misa de 6 de la tarde y está llena. Pero si nosotros hiciéramos un censo de cuánta gente vive en la parroquia y de cuánta gente está celebrando la misa, hermano, no llegamos ni al 10%. ujú, Nos llegamos y claro, nos contentamos porque porque la iglesia está llena. Dije, claro, pero hay 500 personas. Por decir mucho, en los templos más grandes hay 1000 personas. Por ejemplo, yo decía en Paraíso, yo le decía a la gente, bueno, sí, cuando yo estaba en Paraíso, uno decía, bueno, las 4 misas de domingo se llenan, hasta la misa de 5 de la mañana se llena. Y sí, vinieron 5000 personas a misa, pero de frente a más de 40.000 personas que conforman la parroquia, uno dice, Dios mío, a qué cantidad de gente le estamos llegando? Jesús no se fijó, la parábola no habla de lo importante, no es la cantidad, lo importante es cada uno de frente a Dios. Ok, ujú, don ujú, Guillermo, sí, padre, qué hermosa es esta explicación donde Dios siempre tiene su mirada puesta sobre cada uno de nosotros.
así como usted lo representó hace un rato, que a pesar de nosotros que hemos aceptado y decidido seguir a Jesús, pero que en nuestro camino tenemos tropiezos, como mismo Jesús nos lo dijo, en el camino van a tener tropiezos, Él está siempre atentos a que nosotros volvamos nuestro camino nuevamente hacia Él en arrepentimiento, obviamente, pero siempre Él está ahí. No es que nos va a decir, no, ya nomás, ya me cansé, sino que Él siempre tiene esa misericordia abierta hacia cada uno de nosotros. Ujú. Así es, así es. Bueno, ¿algún otro comentario, algún otro hermano que quiera participar? ¿Alguna impresión, alguna duda? Padre, lo que yo quería agregarle es Sí. que todos somos importantes para él, buenos o malos. Ujú, Y entonces el que se le está como saliendo, ese todavía más, porque es el que más necesita de verdad ujú. de él. Ok, sí. Entonces, Muy bien. También gracias. como para cultura general, notemos la Padre, pintura. Sí, perdón, Ausi. eh, al menos yo te agradezco porque dentro de algunos 2 o 3 sábados me va a tocar dar el tema a los pequeños. Entonces me aclaró los nublados del día. Sí, Ahora los chicos hay que saber cómo, cómo llegarles. Haga ese ejercicio, Ausi, de cuando dos sí, personas se pelean. Acordate que yo lo hacía en misa con niños, ¿verdad? Que dos personas se pelean y se ponen de espalda el uno al otro. Y para que haya reconciliación, los dos tienen que volverse. Pero en el caso de Dios no. Aunque nosotros somos lo que le damos la espalda a Dios, Dios nunca nos da la espalda a pesar del pecado. Somos nosotros. Por eso, ¿verdad? Insistir en que la conversión podemos convertirnos precisamente porque es iniciativa de Dios que nos invita a volvernos, que sabe que Él está allí. Y las parábolas, las otras parábolas también lo van a expresar, sobre todo la parábola del Padre misericordioso. sí, ¿Ok? señor, y al menos ahorita en segundo estamos utilizando una figura de un Jesús tejido. Los pequeños los llevan a la casa, deben traerlo cada sábado. Entonces, ese Jesús va a ser el Dios que nunca nos va a dar la A espalda. dar la espalda, sí, muy bonito. Ok, Gracias. gracias a usted, Auxi. Les decía que por cultura general, esta pintura que tengo aquí en la diapositiva es una de las pinturas, las primeras pinturas donde se representa a Jesús como el pastor. Y fue pintada precisamente en las catacumbas de Roma, ¿verdad? En los primeros años, en los años de la persecución. Recordemos que las catacumbas era el lugar donde los primeros cristianos que eran perseguidos se reunían a escondidas y podían expresar, ¿verdad? Libremente, ahí en medio de la oscuridad y bajo tierra, expresaban pues precisamente su fe y celebraban su fe en las catacumbas eran precisamente los primeros templos, no eran solamente los cementerios de cristianos, era también los lugares de reunión. Y eso es donde aparece una de las primeras imágenes, ¿verdad? De Jesús como buen pastor. ¿Verdad? Precisamente el que lleva la oveja, obviamente aquí lo representan como un pastor romano, con atuendos, ¿verdad? Es vestidura romana, porque cada pueblo trata de inculturar, ¿verdad? Trata de asimilar, pues, el mensaje. Pero entonces se le presenta a Jesús como un pastor con vestidura romana, el tipo de calzado, ¿verdad? El tipo de túnica corta, ¿verdad? Que usaban los pastores y sobre todo la oveja en sus hombros. El buen pastor que carga la oveja sobre sus hombros. ¿Ok? Bueno, seguimos entonces con la segunda parábola, la parábola de una moneda que se ha perdido. ¿Alguno que lo lea, por favor? Padre, ¿se lo leo? Por favor, don Andrés. ¿O qué mujer se tiene 10 dracmas si pierde una? ¿No enciende una lámpara y barre
la caza y busca cuidadosamente hasta que la encuentra, y cuando la encuentra convoca a las amigas y vecinas y dice, alegraos conmigo porque he hallado la dracma que había perdido. Del mismo modo os digo, se produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Muy bien. Notemos que esta segunda parábola de este tríptico, de estas tres que Lucas introduce en la narración, está en casi perfecto paralelismo con la anterior. En lugar de un pastor se habla de una mujer, en lugar de 100 ovejas se habla de 10 monedas, en lugar de una oveja perdida se habla de una, pero es exactamente lo mismo. Convoca a sus amigos, vecinos, aquí se habla en femenino, amigas, vecinos, y ¿verdad? El motivo de la alegría es la misma, porque ha encontrado el objeto que estaba perdido. Hay una pequeña diferencia al final en el versículo 10. Aquí dice, más alegría ante los ángeles de Dios, ¿verdad? En la otra decía del cielo, por un solo pecador que se convierta. Aquí falta los 99 que no necesitan conversión, pero aquí se trata de una mujer que ha perdido una moneda y se pone a buscarla con esmero. Y cuando la encuentra, también ella, como hizo el pastor, reúne a sus amigas y vecinas para que compartan su satisfacción por haber encontrado lo que se le había perdido. Y aquí también, como apéndice de la parábola, se añade esta aplicación de carácter práctico y de carácter teológico, la alegría en el cielo. Cuando se habla la alegría ante los ángeles de Dios, es una forma, digamos, de no mencionar directamente el nombre de Dios, pero en realidad lo que se está diciendo es que Dios se alegra más por un solo pecador que se convierta. Es lo mismo. Ahora, con respecto al dragma, aquí podemos encontrar varias explicaciones, ¿verdad? Se trataba de una moneda de no era que la persona mujer era una persona muy rica. Algunos tratan de contrarrestar. Un hombre que tiene 100 ovejas, pues no es cualquiera, sobre todo en esa zona, ¿verdad? Es una persona acaudalada, ¿verdad? Em, Acaudalada. Odilí, ya te entiendo, te respondo la pregunta. ¿Verdad? Podríamos decir, el pastor es una persona acaudalada. Tener 100 dracmas, no, tener 10 dracmas, no era tener una gran fortuna, no era tener mucho dinero. Por eso algunos han pensado que tal vez la actitud de buscar esa moneda perdida puede hacer referencia a los dracmas o las monedas de las diademas matrimoniales en Israel. A la mujer, cuando se casaba, se le daba como una diadema, como especie de un velo, y de allí colgaban algunas monedas, como podríamos ver las que usan ahora las bailarinas de belly dance y todas estas danzas orientales, y que entonces por eso la insistencia de que eran 10 y se le perdió una, no solamente por el valor monetario, sino por el valor significativo, como si una persona, una mujer casada, se le perdiera, ¿verdad? Una de las arras, ¿verdad? Este, un momentito, pero bueno, se le perdiera una de las arras, pero el texto no nos da ninguna posibilidad de interpretar, ¿verdad? Como les digo, sobre todo en las pinturas y en los dibujos que a veces encontramos en los catecismos o en páginas de catequesis, vamos a ver que presenta a la mujer con 9 moneditas aquí en la frente. Podría hacer referencia a eso, pero les digo, el texto no habla así mucho, ¿verdad? Ahora, en el texto anterior, ¿verdad? En el texto anterior se hablaba de que hay más alegría, ¿verdad? Por uno que se convierta que por 99 que no necesitan conversión. Si lo que está haciendo Jesús es justificándose ante o, ¿verdad? O defendiéndose de la acusación, de la crítica que hacen los fariseos y los saduceos, pues entonces está sobre todo una advertencia a eso. ¿Quién no necesita conversión? ¿Quién no necesita conversión?
Y esa es precisamente la actitud que la gente, que Jesús va a hacerle y hace constantemente a los fariseos, que ellos se creían ya justos, se creían ya buenos, se creían ya, ya, según ellos, se creían ya ellos, listos, ¿verdad? Ya nosotros estamos como Dios quiere. No, frente a la misericordia de Dios, todos necesitamos conversión. Ahora, si hay una persona, pues claro, hay más alegría. Pues, el hecho de que hay una persona que trate de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que trate de corresponder a Dios, ¿verdad? Pues hay, bueno, ya esa persona, digamos, está en lo seguro. Entonces, la alegría se produce por aquellos que estaban perdidos, que han sido encontrados, se han vuelto nuevamente al Señor. Pero vamos a ver que tiene su tono de ironía, sobre todo lo vamos a ver con la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Que esos que no necesitan conversión es porque más bien porque no creen que no necesitan conversión, pero en el fondo todos necesitamos conversión. Doña Odilit, ¿queda un poquito más claro? Ve que es un detalle que aquí no, esta parábola no lo dice. Algunos textos lo ponen porque tal vez el copista o el editor dice, bueno, le hizo falta eso que se le olvidó a San Lucas poner aquí. Entonces, para hacer concordar mejor los textos, algunas versiones antiguas, y lo pueden ver en las notas a pie de página, algunas versiones antiguas añaden las mismas palabras del versículo 7, ¿verdad? Pues hay más alegría ante los ángeles de Dios por un pecador que se convierta que por 99 que no necesitan conversión. Pero los textos más antiguos reportan hasta aquí. Un pecador Gracias, que se padre. convierte. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora, ¿verdad? De esta segunda, ¿verdad? La figura de la mujer. Notemos que uno dice, ¿por qué presentar lo mismo? Es la misma idea. Sin embargo, recordemos que en San Lucas hay esta insistencia de lo masculino y lo femenino. Es algo muy bonito que deberíamos profundizar más en Lucas, ¿verdad? Muchas veces la idea de que Dios es hombre, la idea que tenemos ya, digamos, antropológicamente, pensar nosotros de que Dios es hombre, porque Jesús se encarnó en un hombre, ¿verdad? Jesús era un hombre, un varón. Entonces la idea de que Dios es hombre, masculino, no, Dios es Dios. Dios no tiene identidad ni género. Por eso San Lucas insiste en hablarnos de la paternidad y de la maternidad de Dios. Dios es como un padre, Dios es como una madre, Dios es como una mujer, ¿verdad? Que busca, ¿verdad? Aquello que se le ha perdido. Dios es como el pastor que busca. Entonces vean que la figura de la mujer tipifica la iniciativa de Dios, ese Dios que se afana insistentemente por encontrar al descreído, al pecador, como se anunciaba en el versículo de la crítica. Este acoge a pecadores, ¿verdad? Entonces, así como el pastor representa a Dios que busca, que toma la iniciativa, que se alegra, así también la figura de la mujer, idéntico, representa esta iniciativa, este afán de Dios por buscar. La aplicación añadida a todo el cuerpo alegoriza el significado de la parábola, confiriéndole una dimensión trascendental. La alegría, la celebración no se agota en el mero círculo humano, ¿verdad? Sino que trasciende hasta los ángeles, es decir, hasta Dios mismo. Veamos que tanto el versículo 7 como el versículo 10, que llamamos esa aplicación teológica, hacen referencia a eso. Van más allá de la parábola. La parábola sí, el pastor reúne a los amigos y viva la fiesta y hagamos fiesta porque encontré lo perdido. La mujer llama a las amigas y a las vecinas, alégrense conmigo porque encontré la moneda perdida. Pero esa alegría no se queda meramente allí, ¿verdad? Y trasciende, porque si estamos hablando no de una oveja, no de una moneda, sino de un hijo de Dios que se había alejado, pero que ha vuelto nuevamente, como va a decir la tercera parábola, a la casa del Padre. ¿Preguntas? De tarea, reflexionen mucho sobre este aspecto
lo femenino y lo masculino. Pensemos, por ejemplo, don Guimer, ya te doy la palabra, en los evangelios de la infancia, ¿verdad? Simeón, Ana, ¿verdad? El paralítico, el enfermo, la suegra de Pedro, ¿verdad? Un hombre que recibe un favor de Dios, una mujer que recibe un favor de Dios. Aquí, un hombre, un pastor que pierde, padre, pero no había mujeres pastoras. No, por el peligro de que recordemos que los pastores dormían muchas veces en el campo, sobre todo en la época de buen tiempo, en la primavera, pues la mujer no ejercía la función de pastora. ¿Verdad? Por eso deducimos, se trata de un hombre. Lucas aquí insiste en esta segunda parábola, es una mujer. Don Guimer, ¿lo escuchamos? Gracias, padre. Padre, podríamos decir que la insistencia de Dios, en este caso con el pecador, podemos referirnos a que Dios quiere que todos los hombres se salven, no quiere que ninguno se pierda, porque no quiere ver a todos en su morada. Exacto. En la- Don ok, Guimer, se te no cortó un sé, poquito ahí al final. no, que nos quiere ver en la eternidad, pues allá, Exacto. Ok, ok, sí. todo eso. Sí, recordemos que es precisamente toda la teología que desarrolla San Pablo, ¿verdad? De la universalidad de la salvación, ¿verdad? Con la otra parábola ahorita vamos a profundizar un poquito esto, ¿ok? Vamos entonces, las dos parábolas, ambas insisten en la misma idea. Por la predicación de Jesús, la iniciativa salvífica y la benevolencia de Dios rebasan todas las fronteras humanas, incluso el alejamiento del pecador, al que buscan insistentemente para que se convierta. Notemos que entonces por eso es que aplicamos que Jesús, ¿verdad? Se está presentando en esta parábola como el buen pastor. Él es ese pastor, él es esa mujer que busca, ¿verdad? Si un pobre ser humano, oigan qué lindo esto, lo puse así textual de Fitzmayer. Si un pobre ser humano despliega tales energías para recobrar una pérdida de sus posiciones, un pastor que busca la oveja, una mujer que busca la moneda, cuanto mayor será la actividad de Dios para recuperar lo que por derecho es inalienablemente suyo. Somos propiedad de Dios. Por eso Dios no quiere que se le pierda nada de lo que Él no, de lo que Él ha creado. El Padre no quiere que se pierda ninguno de los que les ha dado a Jesús, y a Jesús le ha entregado toda la humanidad. Así es como en el Evangelio de Lucas Jesús responde a las críticas de los fariseos y los doctores, que le echan en cara su familiaridad con la gente de más baja categoría moral y religiosa. ¿Por qué Jesús actúa así? Porque es el plan de Dios, porque es la voluntad de Dios, porque como recordaba el Papa Francisco, el nombre de Dios es misericordia. Y aquí estamos precisamente ante la misericordia del Padre, que es lo que va a insistir más la tercera de las tres parábolas. ¿Estamos? Bueno, vamos con la tercera parábola, ¿verdad? No la vamos a volver a leer por razones de tiempo. Vamos a entrar en unas generalidades nada más, ¿verdad? Y después vamos a retomar, porque como estamos en el corazón de Lucas, la próxima sección tendremos que utilizarla también para profundizar en esto. Don Andrés. Padre, viendo estas dos parábolas, o sea, y estoy viendo a ver qué es lo que me dice Dios a mí. Ujú, Yo lo resumo en que el Padre nos ama a todos. Uno, dos, tres personas, cinco, diez, todos, a todos nos ama. ujú, Y aquí también se ve un poco, viéndolo así, el liderazgo que tenía Jesús, ¿verdad? Y el liderazgo que tenemos que tener los cristianos, ¿verdad? ujú. Entonces, todo eso me resume eso, creo. Muy bien, muchas gracias por compartirlo, don Andrés. Vamos entonces a la tercera parábola, que es la parábola que nosotros llamamos como la parábola del hijo pródigo.
¿verdad? Esta tercera palabra. El tríptico de parábolas sobre la dialéctica perdido encontrado se completa con esta última narración que de las tres es la más extensa y la más elaborada. Recordemos que la primera son 4 versiculitos, la segunda también, esta va desde el versículo 11 hasta el versículo 32, son 21, ¿verdad? Casi 21 versículos que ocupa esta extensa. Se le ha llegado a considerar como la obra maestra de todas las parábolas de Jesús. Y y por eso se ha convertido más que ningún otro texto de la tradición evangélica en el objeto de clase, en el objeto de toda clase de análisis, al estudiar y reflexionar sobre el comportamiento humano. Porque la grandeza de esta parábola radica precisamente en que, verá, esta palabra que combina en un esquema apretado toda la gama de actitudes del ser humano: la libertad, la responsabilidad, la enajenación, la despersonalización de la existencia, pierde toda su dignidad, la nostalgia propia del saber de dónde nos hemos ido, la necesidad del regreso, la gracia, la angustia, la reconciliación, es decir, rasgos universales de la vida humana y de las necesidades básicas de la persona. Pero a pesar de ello, no tenemos que perder, ¿verdad? Todo esto es legítimo. Podemos interpretar la parábola desde la psicología, ¿verdad? Podemos, desde el humanismo más profundo, desde los sentimientos humanos, todos estos, todas estas actitudes que se presentan en la parábola, pero nunca debemos perder de vista algo fundamental. Todo esto es indiscutiblemente legítimo, pero por revelantes que sean estas actitudes, aplicables por otra parte al estudio de las parábolas en generales, no se puede descuidar el hecho de que esta parábola concreta es palabra de Jesús y que está consignada en el Evangelio de Lucas, que es el Evangelio de los marginados, como un elemento fundamental de su composición artística y la clave de interpretación de un tema tan característico como el de Lucas, como es el perdón de Dios que Dios otorga, perdón, el perdón que Dios otorga al pecador perdido, saliendo de él en persona a su encuentro. Por eso, cuando nosotros analizamos el título que nosotros damos a esta parábola del hijo pródigo es el título que heredamos de la traducción de la Vulgata latina. Es el título que San Jerónimo da a este texto a la hora de traducir la Biblia del griego, ¿verdad? El Evangelio de Lucas del griego al latín. Pero esto es una perspectiva, una visión nada más, porque en el fondo si nosotros nos preguntamos quién es el personaje principal, ¿verdad? Ya las primeras parábolas, las primeras palabras, perdón, de la parábola dice, un hombre tenía 2 hijos, literalmente ese hombre a quien después va a catalogar como padre. Entonces, ¿quién es el personaje principal? ¿El hijo? No, hay 2 hijos, con actitudes muy distintas, pero hay 2 hijos. Pero lo que combina esta doble actitud, ¿verdad? Perdón, lo que une estos 2 hijos es precisamente la actitud del padre. Entonces, para la parábola no habla tanto del hijo, habla precisamente del padre. Por eso pusimos aquí la parábola del hijo que se ha perdido, pero en el fondo deberíamos llamar la parábola del Padre misericordioso, la parábola del Padre bondadoso, la parábola del Padre Dios. El título, ¿verdad? Yo creo que todos entendemos con la lectura de que la parábola nos habla del Padre. Vamos a tomar en casi las presentaciones que vienen, ya casi terminamos, esta obra de Rembrandt, uno de los cuadros más famosos en el arte, ¿verdad? Se llama El regreso del hijo pródigo, que es la obra como Rembrandt, el autor
el pintor holandés, interpreta. Está tan llena de detalles que si pudieran encontrarse, ¿verdad? La explicación de esta obra a la luz. Voy a buscarla yo por internet, la tengo en un librito, pero voy a ver si está en internet, porque se hace una lectura desde el mismo Evangelio de cómo Rembrandt interpreta esta parábola. Y con detalles de la pintura, nos regala un montón de detalles que la próxima vez que vamos a ir leyendo detalle por detalle, vamos a aplicarla a esta obra, ¿verdad? La obra de Rembrandt. Entonces, vean que en esta misma obra, ¿verdad? La luz se va sobre todo al rostro del Padre. Si uno vuelve a ver así la obra, lo primero que llama la atención es precisamente eso, la luz, ¿verdad? Que dimana, la luz que se ve, en el rostro del Padre. Rembrandt entiende perfectamente que el autor principal no es tanto el hijo que regresa, sino el Padre que lo recibe. El Padre que lo recibe. ¿Ok? Bueno, otros elementos generales. Como parte del Evangelio según San Lucas y en la colocación concreta, estamos en el camino a Jerusalén, la parábola presenta al Padre como símbolo del amor propio de Dios. Un amor, una misericordia incondicional, una misericordia abierta, ilimitada, que no solo se vuelca sobre el pecador arrepentido, el hijo menor, sino también sobre el crítico intransigente, el hijo mayor, que se obstina en su incomprensión. Vamos a ver que el padre fue generosísimo con el hijo menor. Cómo reacciona ante el regreso del padre, del hijo menor, el padre, pero cómo reacciona también el padre, y tenemos que notar y analizar eso, ante la actitud intransigente de su hijo. El padre sale al encuentro del hijo menor, el padre sale a llamar al hijo mayor, el padre al hijo menor no le explica, al hijo mayor le explica sus razones, le abre su corazón. Es el amor propio de Dios. Como decía el Papa Francisco, un, un Dios que en definitiva es misericordia. Misericordia es el nombre de Dios y es lo que nos regala extraordinariamente esta parábola. La parábola es al mismo tiempo una espléndida caracterización del mensaje salvífico de Jesús, el gran predicador del reino. Si algo es claro en la mentalidad de Lucas, es precisamente en la insistencia en la magnanimidad de Dios, en la grandeza de Dios, sobre todo cuando se trata de abrir de par en par las puertas del reino a un pecador arrepentido. Es el Evangelio de la Misericordia. Y por eso decíamos, es la página central. La parábola también profundiza sobre el alma humana, sobre la psique, el pensamiento, la realidad humana, y hace vibrar sus registros sensibles, más sensibles, en la desgarradora confesión del Hijo. Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, un hijo que reconoce a dónde ha caído. Un hijo que reconoce que al alejarse está perdiendo su dignidad. Tal vez no podemos hablar de su dignidad humana, porque nada ni nadie nos hace perder la dignidad humana. Pero el alejarse del Padre, el hijo que es consciente de que está perdiendo su dignidad de hijo. Y eso pone al hombre de frente a esta realidad. ¿En qué nos convertimos cuando nos alejamos de Dios? ¿En qué nos convertimos cuando nos alejamos de la casa del Padre? ¿En qué nos convertimos, verdad? ¿En qué nos convertimos cuando creyéndonos, ¿verdad? Dueños y señores de nuestra propia libertad, convertimos la libertad o confundimos la libertad en el libertinaje, ¿verdad? Que yo creo que en algún momento de la vida a todos nos ha pasado. Es libre el que puede hacer lo que le da la gana. No, no. Eso no es libertad, eso es libertinaje.
porque mi libertad termina donde empieza la libertad del otro, porque yo tengo, para ser libre, tengo que ser consciente de que mis actos, por más personales que sean, pueden afectar también a otros. Y en ese sentido, pueden afectar también, entre comillas, a otro con mayúscula, que es precisamente Dios. ¿Verdad? La parábola es un ejemplo de la proclamación del año de gracia. ¿Se acuerdan la predicación de Jesús en Nazaret? ¿Verdad? He venido a anunciar el año de la salvación. La misión de Jesús, su encargo de anunciar a los oprimidos la buena nueva, la liberación de la liberación, cobra su plena actualidad. El propio Jesús lo va a analizar más, perdón, a anunciar más adelante. El Hijo del Hombre no ha venido a buscar y a salvar, ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido, lo que se había alejado de Dios. El Hijo del Hombre ha venido precisamente a ser un signo de este amor misericordioso de Dios que espera y que nos invita a la conversión. Doña Ceci. Dios. Sí, solo una pequeña inquietud, padre. Aquí dice la parábola profundiza en la psique humana y hace vibrar sus registros más sensibles en la desgarrada confesión del hijo pequeño. Entonces, por ejemplo, ahora que está tan de moda que en vez de ir a confesarse, buscamos un psicólogo que lo que hace es entrar en nuestra psique, en nuestra alma, Ujú. para encontrar consuelo. Sí, y doña Ceci, yo no voy a hablar en contra, digamos, de la capacidad, ¿verdad? Que tiene, digamos, la ciencia psicológica, ¿verdad? Incluso hasta la psiquiátrica para ayudarnos muchas veces, ¿verdad? Pero sin embargo, tenemos que el cuidado que hay que tener es de una pseudopsicología o una psicología fragmentada donde se nos olvida que el hombre es también un ser espiritual y un ser religioso que tiene que hacer referencia, religado a la trascendencia. Entonces, una psicología integral, ¿verdad? Por ejemplo, les digo, ¿verdad? Yo asisto donde mi psicólogo, desde que era seminarista, tengo atención psicológica y siento que personalmente me ha ayudado muchísimo a crecer en muchos aspectos de mi vida, ¿verdad? El acompañamiento, digamos, a nivel profesional de un psicólogo. Pero lo primero que yo busqué siempre, ¿verdad? Y lo primero que yo aconsejo es que sea un psicólogo, ¿verdad? Creyente, un psicólogo o por lo menos que respete tu dimensión religiosa. ¿Verdad? Porque sí, y además, por más buena psicología que sea, si falta la parte espiritual, ¿verdad? Si falta la parte espiritual, pues no te va a ayudar realmente, integralmente como debería, ¿verdad? Como debería. Ahora, aquí, por ejemplo, la parábola, yo digo, ¿verdad? Que toca esa psique humana porque representa el misterio del hombre, que es el que nos presenta también la Sagrada Escritura. Recordemos que el Vaticano II, ¿verdad? Y la Redentor Missio de Juan Pablo II insistían en que el misterio de Jesucristo revela el misterio del hombre, ¿verdad? Conociendo más a Jesucristo, vamos a entender realmente qué es el hombre. Como dice el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Por eso, cuando uno lee la parábola, no solamente conoce la actitud de Dios Padre. Es que conocemos realmente cuántas veces somos nosotros esos hijos que confundimos libertad con libertinaje. Cuántas veces somos aquellos que creemos que alejándonos de la autoridad, ¿verdad? De la autoridad, vamos a ser plenamente nosotros y terminamos, y lo vamos a ver, todo el valor significativo que tiene, terminamos este, terminamos cuidando cerdos. Qué fuerte la expresión en un ambiente judío, ¿verdad? ¿Qué representaban los cerdos para los judíos? No era solamente el que no se podía un animal impuro, porque la legislación, la Mishnah, no solamente decía que no solamente no se podía comer carne de cerdo, ¿verdad? Sino que no se podían criar cerdos en Tierra Santa, porque eran sinónimo de paganismo.
Entonces, ¿verdad? Todo lo que la parábola en esta riqueza de expresividad que encierra, que significa, por ejemplo, la, la túnica, las sandalias, ¿verdad? El diálogo mismo de la persona que planea, voy a llegar a la casa de mi padre y voy a decir esto y esto y esto y esto y esto. Y un padre que no deja que la persona termine. El padre no deja que la persona termine o la persona se da cuenta de una realidad profunda. Vamos a verlo de hoy en 8, bueno, la próxima, ¿verdad? Que cuando veamos que el hijo ensaya, como cuando uno tiene que exponer y uno ensaya, voy a decir esto, voy a decir el otro, voy a decir esto, y uno te aprende de memoria. Y llega un momento, donde hay algo que te hace cambiar, o se te olvidó por el susto, o te diste cuenta que no era necesario insistir en un elemento que vos vas a decir. Te aprendiste el saludo de memoria, ¿verdad? Y dijiste, digamos, voy a defender mi tesis y va a estar el rector de la universidad y el decano de tu departamento y te aprendiste de memoria el saludo, ¿verdad? Estimado señor rector, excelentísimo señor rector, estimado señor decano. Y llegas a la exposición y el decano no llegó. Entonces ya tienes que brincarte esa parte porque si la decís quedas mal. Ya no hace falta mencionar al decano y saludar al decano que por una razón cualquiera no está ahí. Bueno, vamos a ver que eso es parte de lo que nos enseña la parábola. El hijo se ensaya un montón de cosas, pero al ver la reacción del padre, que corre, que lo abraza, que lo besa, entonces ya el hijo dice, no, aquí yo creí que iba a dejar de ser hijo, pero este señor me está enseñando que no, ¿verdad? Que me ha alejado, pero que él sigue siendo padre. No, no, vamos a ver, de hoy en 15, ¿verdad? Les digo de hoy en 15 porque de hoy en 8. Verá, voy a estar en la parroquia de Santa Rosa de Turrialba. Yo les había dicho perdón, en la Santa Rosa de Oriamuno, les había dicho que septiembre era complicadito por el mes de la Biblia, pero bueno, me llaman a compartir también un poquito, verá, con la comunidad de Santa Rosa. Entonces voy a estar por allá lunes, martes y miércoles. Entonces, de hoy en 15 días, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retomar la parábola. Vamos a ir leyendo versículo por versículo para tratar de sacar toda esa enseñanza, en primer lugar, que nos vuelva la mirada a nosotros mismos para comprender un poquito nuestra psique, nuestra realidad humana, pero sobre todo inmersa en este mundo maravilloso y en esta experiencia maravillosa de la misericordia y del amor de Dios. ¿Verdad? Este capítulo 15, y cierro con eso, cierra con la proclamación lapidaria de que por encima de todo, incluso del pecado más inconcebible, está el amor y la comprensión del Padre. Y así es como describe Lucas la personalidad de Jesús. Jesús es el heraldo privilegiado de esta proclamación salvífica. Si Jesús acoge a los recaudadores, a los publicanos y a los pecadores, a los descreídos, y hasta come con ellos, es porque Dios mismo los acepta y los quiere. Dios no rechaza a nadie, decía uno de ustedes. Dios no aparta a nadie, decíamos. ¿Por qué entonces Jesús come y se acerca, recibe y acoge a los pecadores? Porque es el Dios misericordioso. Es el Padre de la parábola. Es el pastor, es la mujer que se alegra, que sale a buscar y se alegra, ¿verdad? Y nos invita a compartir la alegría de un hermano que ha vuelto a la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un Como en el principio, principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por los los por los siglos de los siglos de siglos de los siglos. 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 Amén. 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les proteja y acompañe ahora y siempre. Amén. 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 Buenas noches a todos y nos veremos Buenas entonces de hoy en noches. 15, si Buenas Dios lo permite. noches. Muchas Buenas gracias.